Hola, ¿qué tal? Pues muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros en esta red social de Twitter y Periscope. Es para mí un gusto estar aquí, totalmente en vivo, desde la Ciudad de México, transmitiendo para muchos médicos, esperemos. Y bueno, el día de hoy la sesión se trata de hablar de un poco de ultrapulmonar y en época de pandemia por COVID-19 y en específico vamos a hablar de una introducción, vamos a presentar qué es la ultrasonografía a la cabecera del paciente y al final vamos a hablar un poco de lo que vamos a hacer. Bueno, como les comentaba, todos los lunes y viernes a partir de esta fecha, a las 8 a las 8 horas por Periscope y Twitter, vamos a estar transmitiendo en vivo unas sesiones de ultrapulmonar. Ultrapulmonar, si ustedes vienen siguiendo la página de Ultradocente, es un curso que se dio por ahí del mes de octubre, más o menos. Que era una modalidad mixta, un tipo de aula invertida en donde dimos clases virtuales y posteriormente hicimos la práctica. En esta ocasión y debido a la contingencia, vamos a darlo totalmente en línea. ¿Y qué se trata? ¿Y de qué se trata este curso? El curso va a ser totalmente de ultrasonografía a la cabecera del paciente con enfoque pulmonar. Van a haber 4 sesiones de los principios básicos de la ultrasonografía y después vamos a tener otras 4 sesiones con compañeros, amigos, doctores, todos expertos en el área de ultrasonografía pulmonar, pero sobre todo en el aspecto de la atención del paciente con COVID-19. Por ahí ustedes disculparán que en la transmisión o en el título dice COVID, no, no sé por qué no terminó de poner COVID-19, pero bueno, es un ahí error de dedo, ¿no? Entonces, como les comentaba, van a ser en total 8 sesiones que van a quedar grabadas en Twitter, en Periscope y posteriormente también las vamos a estar subiendo en YouTube en la página de Ultradocente. Y quiero que empiecen a conocer un poco de lo que es este proyecto de Ultradocente. Ultradocente es un proyecto en el cual estamos llevando el ultrasonido al pregrado y al primer nivel de atención. El ultrasonido como una herramienta docente para el primer y segundo, tercer y cuarto año, que es algo que se ha venido haciendo en diferentes países, en Estados Unidos, en España, en Inglaterra, y es algo que en sí no es nuevo, tiene casi 9 años de que algunos doctores como el doctor Hoffman en Estados Unidos ya tiene una experiencia de casi 10 años utilizando el ultrasonido como herramienta docente. Eh, Esos 9 a 10 años se han demostrado ya, si ustedes buscan a nivel de todas las plataformas bibliográficas, pueden encontrar muchísimos artículos de los beneficios que trae el hecho de utilizar el ultrasonido como herramienta docente. ¿Por qué? Porque bajo la perspectiva actual de la ultrasonografía a la cabecera del paciente POCUS, es muy interesante que los estudiantes empiecen a aprender el ultrasonido o las bases, empiecen a visualizar las imágenes desde el primer año y que con esta herramienta docente empiezan a aprender sonoanatomía y sobre todo el objetivo principal de la materia, aprender anatomía, pero también aprender fisiología, aprender exploración física normal y posteriormente elevarlo ya a cuestiones patológicas. Entonces, esta primera parte esta primera sesión es hablar precisamente de ello. Quiero ponerlos en contexto. Son sesiones que van a ser totalmente gratuitas. Estamos esperando por ahí un aval para que se pueda ustedes tener puedan presentar el curso en línea también y puedan tener un aval académico. Pero bueno, el objetivo aquí es mostrar información y bueno, hago un agradecimiento público al doctor Job Rodríguez, al doctor este,
Arturo Garza de la Maza, al doctor Jaime Sánchez, al doctor Carlos, y a todo mi equipo de estudiantes, el doctor, a los estudiantes Emerick, este, Clemente, Sofía, Sara, Tyron, Elizabeth, todos ellos, y Leonardo, todos ellos, un gran equipo que estamos atrás de este gran proyecto de ultradocente. Y bueno, vamos a empezar con ultrasonido a la cabecera del paciente. Mi nombre es José Manuel Vázquez, soy profesor de fisiología, soy anestesiólogo y tengo un diplomado en ecografía en áreas críticas y soy parte del equipo de ultradocente. Bueno, aquí tenemos una imagen del doctor arroba TMS Tom, que es el doctor Tomás, jefe de anestesiología de un hospital en el sur. Yo tuve la gran oportunidad de estar rotando en la terapia intensiva de ese hospital y donde encontré y tuve grandes maestros como el doctor Enrique Monares, el doctor Job Rodríguez, y el doctor Tomás. Y tuvimos este paciente en quirófano en el cual había tenido un traumatismo en vía aérea. Y pues bueno, ya en quirófano nosotros tuvimos una serie de complicaciones que llevó al paciente a presentar hipotensión, ahí con un índice de choque de 1, tuvimos un problema de desaturación y un aumento de la presión de la vía aérea, de la presión pico. Y entonces, se me ocurrió comentarle al doctor Tom, el uso del ultrasonido. Trajimos el ultrasonido y encontramos este signo. Para aquellos que tengan un poco de conocimiento del área de la ultrasonografía, sabrán que este es el código, es un signo de código de barras. Y pues bueno, en ese momento nos llevó a pensar que el paciente podría tener una complicación importante que es neumotórax, ¿no? Posteriormente se le toma la radiografía y se le confirma este neumotórax, ¿no? No había necesidad, por supuesto, cuando nosotros tomemos este signo, de tomar una radiografía, sino tomar ya decisiones terapéuticas. Por una situación de logística que no estaba en manos del doctor, ni de mi persona, ni de nadie, pues hasta que se tomó la placa se dio tratamiento, pero quiero darles el contexto de que en un solo momento, nosotros ya teníamos el diagnóstico, nosotros ya sabíamos por qué el paciente presentaba esa gravedad, nosotros ya sabíamos qué manejo se había tener a la cabecera del paciente y a la cabecera del paciente dentro del quirófano, ¿no? Y bueno, hablando de esta perspectiva, yo quiero hablarles sobre algo que ha venido creciendo muchísimo, y es que en un artículo en el 2018, no tiene mucho tiempo, el doctor Jim Brownwell junto con su gran equipo de colaboradores, explicó en un artículo que había un cambio en la forma de hacer la clínica. Y es que, como han visto en los videos de ultradocente, ya a la clínica se le agregaba un quinto pilar, que a la inspección, a la palpación, a la percusión y a la auscultación se le agrega la insonación. Esto es un marco súper interesante y hay que tenerlo totalmente en cuenta, porque ese marco conceptual a nosotros nos permite avanzar en la exploración física, es un cambio en el paradigma. ¿Qué quiere decir que estamos haciendo insonación? O sea, ¿cuál es el contexto clínico que le da esto? Y es que al hacer la insonación, hacemos que no se vuelva como tal un examen ultrasonográfico estricto como lo hacen nuestros grandes colegas de imagenología y de ecocardiografía. No es un examen extenuante, sino es un examen a la cabecera del paciente que bajo el contexto del cuadro clínico del paciente nos permite tomar decisiones. Yo creo que este cambio de paradigma, esto que llama Eugene Brownwell el quinto pilar, es una cuestión muy importante y que todas las universidades del país tendrían que tener en cuenta para incorporar este sistema del ultrasonido a la cabecera del paciente al aula. Es importante tener un marco conceptual, también educativo, que nos permita ello, pero quiero que se den cuenta de que también la tecnología ha avanzado muchísimo y ha podido hacer que los ultrasonidos, esos equipos que antes visualizábamos enormes,
ya también esté en el bolsillo y podamos tenerlo directamente al lado del paciente. La tecnología ha avanzado mucho, pero ¿cuánto nosotros como profesores y académicos hemos avanzado con respecto a esta situación? Bueno, el concepto de la ultrasonografía a la cabecera del paciente, este es un concepto que escribimos para, para la revista de la Facultad de Medicina. Y el concepto dice, no pretende sustituir la ultrasonografía diagnóstica tradicional. Ojo, no estamos haciendo ultrasonografía diagnóstica tradicional. Para ello se requieren 4 años de entrenamiento, mucha experiencia. Lo que estamos realizando es un apoyo a la exploración física en el paciente, respondiendo preguntas específicas de carácter bimodal, es decir, un sí o no, es decir, de forma algorítmica, que orienten al diagnóstico inmediato, a la evaluación oportuna y apoye la decisión terapéutica con nuestro paciente. Ojo aquí, y quiero hablar de este aspecto. La ultrasonografía a la cabecera del paciente, el ultrasonido a la cabecera del paciente no es una no nos hace ultrasonografista, nos ayuda a mejorar la calidad tal vez de la atención de nuestros pacientes, pero hay que ser éticamente correcto, ¿ok? En este aspecto, cuando uno se entrena en el ultrasonido a la cabecera del paciente, no hay que tener en mente que, que esto nos va a llevar a nosotros a ser ultrasonografistas, sino que vamos a brindar un apoyo. Hay un comentario del maestro Fernández de España que dice, así como no se cobra por auscultar, no se cobra por insonar, cierto. No lleva una remuneración económica, pero sí lleva una remuneración clínica. Esta remuneración clínica nos habla específicamente que vamos a tener un mejor resultado con nuestro paciente y sobre todo en la atención oportuna. Esta es una imagen que a mí me encanta, es de un gran amigo también, bueno, yo lo considero así, ojalá él también me considere así, el doctor Bañuelos, que pues si ustedes se dan cuenta, está en una institución y está con este equipo que es excelente, excelente, que es un equipo que está, que es de bolsillo y está revisando a un paciente, ajá, en el área de urgencias. Está haciendo la ultrasonografía a la cabecera del paciente en el área de urgencias. Él está tomando decisiones al momento con esta situación. Me atreví tomar la imagen porque es una imagen muy que ejemplifica perfectamente lo que el espíritu de la ultrasonografía a la cabecera del paciente. ¿Y qué se puede hacer en el paciente en estado crítico? Porque el estado crítico es un paciente, es un estado en el cual se tienen que tomar decisiones rápidas y con la mayor cantidad de información. Bueno, en lo que en este paciente se pueden hacer desde algo que es vaina de nervio óptico, es decir, insonación de ojo, Doppler transcranial, valoración de la vía aérea, valoración hemodinámica, ecografía pulmonar, ecografía cardíaca enfocada, FAST, valoración gástrica. Se pueden hacer muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas con solo un equipo de bolsillo. Este, ¿Qué también podemos realizar con la ultrasonografía? Nosotros vuelve y mejora la seguridad del paciente. ¿Por qué? Porque nosotros, al tener una imagen en vivo, podemos identificar las estructuras a puncionar. Por eso, se hace más evidente y más fácil la realización de accesos vasculares centrales y periféricos. En el caso de anestesiología, los bloqueos regionales y neuroaxiales, procedimiento como toracocentesis o pericardiocentesis. Hoy en día, en mi práctica personal, cuando no observo o no palpo una vía periférica, utilizo el ultrasonido para poder realizar una punción. Evidentemente, todo esto tiene su curva de aprendizaje y lo mejor es iniciar con algunos equipos Phantoms y equipos de simulación para poder realizar. En nuestro desarrollo académico desarrollamos, vale la redundancia, un modelo híbrido para la punción venosa. Ustedes pueden ver en la página de Ultradocente de Twitter, hay más información. Presentamos este trabajo en un congreso de simulación y recibió muy buenos comentarios.
En hospitalización tenemos que es una herramienta diagnóstica, mejora el diagnóstico diferencial. Los médicos internistas de la Clínica Mayo utilizan esto y en un artículo lo hablan porque mejora su capacidad de tener un diagnóstico diferencial. En un paciente hospitalizado en donde tiene muchas comorbilidades, como en el caso del paciente con COVID-19, hay que estar realizando diferentes valoraciones y la característica principal es que no es necesario mover al paciente, sino estamos a la cabecera del paciente. Reduce la incertidumbre diagnóstica, un concepto bellísimo de incertidumbre. Siempre cuando nosotros tenemos enfrente a un paciente decimos, ¿será o no será lo que estoy pensando? Entonces, el hecho de utilizar el ultrasonido para el diagnóstico diferencial permite a nosotros avanzar en el aspecto de aumentar nuestra sensibilidad y especificidad, y en eso vamos a poner un diagnóstico, un caso clínico que ejemplifica mejor lo que es esto. La disponibilidad, ese es un problema que tenemos actualmente para todos los que hacemos ultrasonido de la cabecera del paciente, porque eso hace que pues se vea mermada nuestra actividad como médicos que realizamos ultrasonido de la cabecera del paciente. Pero bueno, esto efectivamente ha venido disminuyendo. Por ahí me comentaba un gran amigo que este, en el programa del IMSS, del Código Mater, cuando se incorporó la ultrasonografía. Imagínense si todos nuestros médicos que están en hospitales rurales fueran capacitados para este equipo. Sería una gran, gran ayuda. Y eso es a lo que queremos llegar en nuestro proyecto de ultradocente, ultrasonido como herramienta docente. Optimiza los recursos, ¿por qué? Porque si yo diagnostico a un paciente de forma oportuna al lado de él, con esto, ya no necesito más pruebas. Entonces, si mi sensibilidad y mi especificidad y mis valores predictivos y mi razón de verosimilitud es la adecuada, entonces yo tendré la suficiente certidumbre para dar un manejo. En el primer nivel de atención, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Mejora el diagnóstico de enfermedades más frecuentes. Hay unos artículos bellísimos en España en donde lo están ahí, en verdad, la están partiendo con todo los doctores españoles. Ahí, en el primer nivel de atención, los médicos familiares están utilizando esta herramienta con excelentes resultados, ya que mejora también la referencia al segundo nivel de atención. Y esto es porque al tener una imagen y aumentar la sensibilidad, yo ya sé a dónde tengo que mandar a ese paciente. Es útil también para el tamizaje de ciertas enfermedades. Por ejemplo, hay un estudio en Fiji bellísimo en donde también en Fiji no hay muchos hospitales y no hay muchos especialistas. Entonces capacitaron a enfermeras, al equipo de enfermería, para que fuera a las diferentes escuelas con un equipo de bolsillo y hicieron un tamizaje en niños para enfermedades cardíacas por cardiopatía reumática y encontraron grandes resultados. Su capacidad de diagnóstico era similar al de los médicos. Y esto también ha venido a revolucionar. Si ustedes, por ejemplo, buscan un artículo que se llama La muerte del estetoscopio, del doctor Fernández, ahí vienen claros, claros ejemplos de cómo cambia el hecho, la sensibilidad y la especificidad y nuestra atención comparada de un médico de primer nivel de atención comparada con la exploración clínica habitual que hace un cardiólogo. Esto es un dato de mucha, mucha, mucha relevancia, pero también es un dato que por supuesto puede generar ahí polémica, pero bueno, los datos están ahí. Les recomiendo muchísimo ese artículo. Y aquí tenemos una tabla que es una tabla muy interesante, porque por ejemplo, aquí si ustedes se están dando cuenta, por ejemplo, para edema pulmonar, hay una comparación del examen clínico
y la ultrasonografía a la cabecera del paciente. Si se dan cuenta, los estertores tienen una sensibilidad que va del 19 al 64% y una especificidad del 82 y un 94, con una razón de verosimilitud de 3.4, y en el caso del reporte de líneas B, que es un artefacto que se observa en la ultrasonografía pulmonar, nos da una sensibilidad de 94% y una especificidad de 92, teniendo así una razón de verosimilitud de 10.4. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿Tomar la decisión con una razón de verosimilitud de 3.4 o tomar una decisión con una razón de verosimilitud de 10.4? Las razones de verosimilitud, si ustedes la analizan en cada una de estas patologías que están aquí, en verdad hay unos cambios sustanciales. Por ejemplo, aquí tenemos un 19 en estertores en un paciente bajo el contexto de una reducción de la fracción de eyección de menos del 50%, una patología, una falla cardíaca congestiva. Tenemos también otra razón de verosimilitud por ahí que estamos viendo de 4.4, pero este 19 es sorprendente. Por ejemplo, también para neumonía, en el caso del paciente con COVID-19, te estamos viendo que la exploración física nos da 3.3, 4.1, 1.8 de razón de verosimilitud positiva, pero encontrar consolidación a nivel de la ultrasonografía pulmonar nos da 13.5. Es increíble el aumento. Las limitaciones, como todo, por supuesto, equipo tiene limitaciones. Eso es algo inherente a la misma exploración física también. Es operador dependiente y por ello una de las cosas que tenemos que hacer es mejorar nuestra capacidad docente. Entonces, aquí está, por ejemplo, estamos en el laboratorio de fisiología de la UNAM, en donde se observa, por supuesto, un ultrasonido y estamos dando una clase de fisiología cardíaca. Ojo, no les estoy enseñando ultrasonido cardíaco. El objetivo de esta sesión es darles el ciclo cardíaco con la herramienta de ultrasonido a través de una actividad que hemos ya denominado EcoWiggers. Es operador dependiente y eso solamente lo podemos cambiar con educación. ¿Qué les parece un estudiante que desde el primer año de medicina empieza con clases de anatomía, va al cadáver, realiza la disección, ve modelos en 3D, ve una clase, un caso clínico y posteriormente hace una insonación de corazón de sus compañeros? Ahí se conectan muchísimas cosas y deja un aprendizaje mayor y significativo para los estudiantes. La probabilidad preprueba es importante en este aspecto porque hay que considerar que no todos los pacientes, no todos los médicos, perdón, dependiendo de en donde estén operando, es decir, de donde estén atendiendo al paciente, si es un cardiólogo, tiene una diferente probabilidad preprueba que un médico familiar por el simple hecho de ser especialista en cardiología. Entonces, si un médico general o un médico familiar está frente a un paciente y sospecha de una patología cardíaca, su probabilidad preprueba va a ser menor que la probabilidad preprueba del cardiólogo. Ajá. La experiencia y el desarrollo de habilidades es algo totalmente diferente. Hay un artículo bellísimo también en donde se observa que no solamente mejora la calificación de los estudiantes al estudiar anatomía con ultrasonografía, no solamente aumenta sus calificaciones, sino además que brinda una mejor experiencia, es decir, ellos se sienten más satisfechos cuando utilizan el ultrasonido. Por ahí, si pueden explorar un poco de las redes sociales, encontrarán unos laboratorios de ultrasonografía para la enseñanza de anatomía y de la fisiología en Estados Unidos, que son bellísimos, en donde se encuentran muchos ultrasonidos, en donde hay instructores, donde le están enseñando, donde ahí pueden ir los estudiantes a hacer ultrasonografía. Por ejemplo, en una universidad, esto fue muy mencionado el año pasado, el primer día de clases a todos sus estudiantes les regalaron un ultrasonido de bolsillo para que desde el inicio empezaran a hacer
esta ultrasonografía. Imagínense el potencial que tienen estos estudiantes si se siguen preparando año con año y año con año estén realizando actividades de enseñanza de la anatomía, de la fisiología, de otras áreas y posteriormente van a los diferentes institutos o a los diferentes hospitales y se topan con que ya ahí tienen ultrasonografía a la cabecera del paciente. Tengo una anécdota que me llena de mucho orgullo porque en un estudiante de ahí del laboratorio de fisiología le enseñé un poco de los aspectos hemodinámicos que se pueden observar en cuello con la insonación de la vena yugular y de la arteria carótida. Cuando llegó él al hospital, a un hospital en el sur muy famoso que está al lado de nutrición, y estaba rotando en otorrinolaringología. Él estaba rotando en su tercer año. Le hicieron una exploración física y los estudiantes tuvieron la integración de todos los datos clínicos para una masa tumoral en cuello. Y posteriormente pasaron a otra sala en donde tenían el ultrasonido y en ese momento le hicieron ultrasonografía a la cabecera del paciente. Entonces, cuando el residente de otorrinolaringología les pregunta, ¿qué están viendo aquí? Este estudiante alzó la mano y respondió eficientemente cada una de las estructuras. Esto no quiere decir que el estudiante ya sea ultrasonografista, pero ya tiene la visualización de las cosas, ya tenía ese aspecto de, de la visualización y con ello, este, ese aspecto de la visualización tenía, por supuesto, un punto a favor, ¿no? En el sentido de que ya tenía un conocimiento. Ahora, cuando tenía este paciente y la situación de la evaluación de la tumoración, pues mejoraba mucho el aprendizaje de ese estudiante. Entonces necesitamos mucha educación y evaluación. Necesitamos continuamente en los estudiantes que vayamos a implementar este tipo de programas, estar al lado de ellos, hacer investigación educativa y ver cómo están mejorando las situaciones. La docencia y en pregrado y en posgrado. En posgrado hay una gran cantidad de cursos impresionantes, muy buenos la mayoría de ellos, donde nos enseñan ecografía en áreas críticas y puedo decir que en México se está avanzando muchísimo en la docencia de la ultrasonografía de la cabecera del paciente en posgrado. Por ahí he visto imágenes de incluso de reumatólogos, de cirujanos vasculares, de ginecobstetras, en donde están haciendo ultrasonografía en la cabecera del paciente y están teniendo una educación. Sin embargo, en Estados Unidos ya es más avanzado esta situación porque ya lo están incluyendo en el core curriculum. Los doctores aquí en México de urgencias y de terapia intensiva y de anestesiología, los que están al mando de todas estas situaciones educativas, están haciendo un excelente papel para incorporar todas estas habilidades. De tal forma que al el recién egresado de la residencia ya no le es tan desconocido el uso del ultrasonido, ¿no? Entonces, cuando vaya a su hospital y tengan ultrasonidos, va a poder utilizar. Y todo ello, reconozco la enorme labor docente que han hecho grandes médicos como el doctor Enrique Monares, como el doctor Corrales, como el doctor Zamora, como el con sus cursos, como el doctor Job Rodríguez, como el doctor Jaime Sánchez, como el doctor Arturo Garza de la Maza y una gran cantidad, perdón, no me acuerdo muy bien del nombre del doctor, pero una gran cantidad de médicos están haciendo un gran esfuerzo por llevar el ultrasonido al posgrado. Pero en el pregrado, ¿qué estamos haciendo? Bueno, este es un esquema maravilloso en el cual muestra cómo debería de ser la evolución. Este fue obtenido directamente de un artículo que fue publicado en el 2018 de la revista de la Asociación Americana de Ecocardiografía, en donde dan un estado del arte de cómo debería de ser la enseñanza. Y si ustedes se dan cuenta, es muy padre, porque el primer año el objetivo es que el estudiante tenga el ultrasonido como una herramienta para enseñar estructuras cardíacas con correlación de imagen.
les dan una introducción al equipo. En un segundo año les enseñan fisiología. En un tercer año les enseñan un bloque de enfermedades en donde los van introduciendo imágenes normales e imágenes patológicas. Y en un cuarto año, ya casi cuando el estudiante se pasa al internado, ya los integran directamente a las unidades o a los servicios en donde hagan POCUS. Entonces ahí el conocimiento se integra muchísimo. ¿Qué es necesario? Hacer certificación específica para especialidades y para los médicos generales también. ¿Cuáles son las situaciones emergentes? La medicina general y la medicina interna y la medicina familiar, diría yo, son grandes, 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 grandes oportunidades en donde es nuestra área de interés y es nuestro objetivo en el proyecto de ultradocente, ultrasonido de la cabecera del paciente al aula, en este gran proyecto que estamos realizando, llevarlo a esto, a los médicos generales, a los médicos de pregrado, a los médicos familiares. Como todo, se tiene que hacer una evaluación continua y una preparación continua. Si no hay entrenamiento, pues se pierden las habilidades y es importante tener las habilidades para progresar en esta área. Como herramienta docente y como les habíamos mencionado, refuerza el conocimiento de la región anatómica a nivel abdominal, pélvica, de cuello y anatomía muscular. La fisiología cardíaca mejoraron sus calificaciones en diferentes estudios en los exámenes de los temas. La satisfacción de los estudiantes se eleva hasta el 50% cuando se incluyó una experiencia práctica, es decir, que ellos utilizan el ultrasonido. Forma un vínculo entre el conocimiento anatómico, la identificación por ultrasonido y su impacto en la identificación de patologías en un ambiente clínico. Este es el lugar, un bellísimo lugar en donde tengo el gran orgullo de trabajar. Aquí estoy con mis estudiantes enseñando ciclo cardíaco a través de EcoWiggers y les estoy enseñando toda esta parte de la fisiología cardiovascular. Es para mí, por supuesto, un honor estar enseñando en esta gran casa de estudios y bueno, todo el esfuerzo ya de 4 o 5, de ya casi 6 años, perdón, de lo que hemos venido realizando, pues se ha estado ya actualmente mostrando, ¿no? Vamos a un caso clínico. Un paciente masculino de 25 años sufrió un traumatismo craneal con la portería en un partido de fútbol. E inmediatamente tuvo pérdida de la conciencia y una crisis convulsivo tónico-clónica generalizada de 30 segundos. Actualmente se encuentra somnoliento, con pérdida transitoria de la memoria y la exploración física no muestra datos de lateralización ni de hipertensión intracraneal. La escala de coma de Glasgow es de 13. Si nosotros sospecháramos una hipertensión intracraneal, lo primero que haríamos es hacer un fondo de ojo. Entonces, en el fondo de ojo, observaríamos que la probabilidad preprueba del, del, del fondo de ojo de observar papiledema, perdón, la razón a priori, o sea, la probabilidad preprueba para tener un paciente con hipertensión intracraniana en urgencias es del 25%, ejemplificado en números 0.25. Sin embargo, en este paciente en urgencias, en un estudio que se realizó, cuando uno sospecha de hipertensión intracraniana y observa el fondo de ojo y encuentra papiledema, la razón de verosimilitud positiva es de 2.04. Entonces, la probabilidad posprueba es de 0.33, es decir, 33%. Es decir, cuando yo hago esa cuestión clínica y yo observo que mi paciente tiene papiledema, tengo un 33% de que mi diagnóstico sea el adecuado. Sin embargo, cuando con mi misma probabilidad preprueba añado la ultrasonografía de la vaina de nervio óptico y la sumo, es decir, estoy sumando mi clínica con la vaina de nervio óptico, la razón de verosimilitud, la razón a posteriori es de 86%, pasa de 33 a 86. Díganme ustedes, ¿con qué toman una decisión, sea cual sea? ¿Con 33%, con 86%? Yo me quedaría con 86%. Si evidentemente no tengo el equipo, pues nos quedamos con 33% y necesitamos otro tipo de cosas, pero
Con 86% yo tengo la capacidad, y si yo fuera el médico de urgencias, ya llamaría inmediatamente imaginología para realizar rápido un estudio de tomografía y llamaría ya al médico de neurocirugía para valoración de este paciente. El 86% nos da una gran certidumbre, reduce nuestra incertidumbre. 86%. Aquí tenemos otro caso clínico que es el que le comentaba, de que tuvimos en quirófano, un paciente de 28 años que ingresa al servicio de urgencias por presentar disnea, dolor de hemitórax derecho, alteración del estado de conciencia. Es traído por sus familiares, quien reportan que se encontraba en un partido y sufrió un traumatismo de cuello. A la exploración física tenemos una presión arterial de 90-60, una frecuencia cardíaca de 100, una frecuencia respiratoria de 26 y una temperatura de 37 grados con una saturación de 85%. Entonces, a la exploración física llama la atención el efisema subcutáneo en cuello, la tráquea desviada ligeramente a la izquierda, ruidos ventilatorios en hemitórax sin alteraciones, ruidos ventilatorios ausentes en la región basal derecha y resto sin alteraciones aparentes. Entonces, en este paciente, aquí tenemos algo que se llama normograma de Fagan, en donde nos ejemplifica perfectamente cómo esta probabilidad preprueba y la probabilidad postprueba podemos identificarlo para tomar nuestras decisiones. De tal forma que el hecho de poder encontrar un neumotórax en urgencias, la prevalencia es de 18%. La radiografía de tórax nos da una razón de verosimilitud de 28. Sin embargo, la prevalencia es igual, pero con el ultrasonografía pulmonar la razón de verosimilitud se va a 98. Si nosotros vemos esto, en la radiografía empezamos con una prevalencia, una probabilidad pretest del 28 y nos vamos al 28 en el normograma, es decir, en la razón de probabilidad del estudio, nos vamos a 28 y eso nos lleva a tener más o menos un 80% de probabilidad de que este paciente tenga neumotórax. Sin embargo, con el ultrasonido pulmonar iniciamos en el mismo punto, pero nos vamos hasta 100 en el normograma y eso nos da un 95. Para el normograma, todo estudio que rebase el 85% es un estudio de excelente calidad. Y aquí tenemos la imagen de este signo, que es el signo de código de barras, que ustedes verán en las próximas sesiones, que puede ser significativo o puede indicarnos neumotórax. Bueno, esta es la bibliografía que utilicé para esta exposición. Es una introducción. ¿Cómo tomamos decisiones? ¿Con el ultrasonido? ¿Sin el ultrasonido? ¿Qué preferiría, tener ultrasonido? Hoy nos encontramos ante una crisis sanitaria. Mucha gente sufre, muchos pacientes se encuentran muy graves en los hospitales. Hay una gran cantidad de pacientes que están falleciendo. Yo como anestesiólogo, pues he tenido lamentablemente el problema de enfrentarme ante pacientes muy críticos, y no porque sea problema atenderlos, sino porque están muy graves y a veces siente uno impotente. Pero si tenemos herramientas como la ultrasonografía en la cabecera del paciente, que nos puede ayudar muchísimo a nuestros pacientes para hacer un diagnóstico oportuno y mejorar nuestra toma de decisiones, yo creo que hay que tomar cartas en el asunto, y por eso nosotros desde nuestra iniciativa de ultradocente, con nuestros grandes académicos, con el liderazgo del doctor también Raúl Sampieri, al que le mando un gran saludo y reconozco su liderazgo en todo este tipo de proyectos académicos, tenemos la obligación de compartir la información. Gracias a todos los que están en sintonía ahorita. Gracias a todos los que van a ver después este video. Ojalá y les sirva muchísimo para que ustedes, si tienen un ultrasonido, puedan utilizarlo en los pacientes. Ya vamos a hablar de diferentes estrategias. Primero vamos a dar 4 clases de introducción a la ultrasonografía pulmonar. Posteriormente van a ser otras 4 sesiones ya de paciente con COVID. Tenemos 3 expertos en el área.
expertos porque han visto a los pacientes y han tomado decisiones con ello. Yo estoy muy contento de tener este equipo. El doctor Monares afirma algo que es muy interesante. Lo más importante de trabajar es tener un equipo con quien trabajar, ¿no? Y este equipo afortunadamente lo tenemos y tenemos, yo sé que también otros grandes médicos que nos apoyan, como el doctor Zamora, como el doctor Corrales, como el doctor Bañuelos y otra gran cantidad de médicos que nos están apoyando en este gran proyecto que estamos realizando y que este es uno de los grandes, este es una de las iniciativas que estamos iniciando, el ultrasonido a la cabecera del paciente con enfoque pulmonar en la época del paciente con COVID-19. Esta es una introducción a las sesiones de ultrapulmonar. Van a ser todos los lunes y viernes a las 8 de la noche en la ciudad, hora de Ciudad de México, por Twitter y Periscope. Las repeticiones van a estar en YouTube y en Periscope. Ahí pueden consultarlas. Mándenos por favor mensajes en @ultradocente en Twitter. Síganos en todas nuestras redes sociales para tener mayor contacto con ustedes. Y si ustedes necesitan algo, tienen alguna duda, por supuesto que vamos a poder apoyarlos. Vienen grandes proyectos para el futuro y queremos que la ultrasonografía llegue a todos desde un marco conceptual muy académico, muy pensado, es decir, desde un marco educativo muy pensado y sobre todo desde un marco ético también, para que todos ustedes estén en sintonía. Ahora que ya saben qué es la ultrasonografía la ultrasonografía a la cabecera del paciente, y como se dice en inglés, por sus siglas POCUS, los esperamos este lunes ya con la primera sesión. Quiero aquí hacer una aclaración. El objetivo de estas sesiones es que el estudiante conozca la introducción a la ultrasonografía pulmonar y algunas cuestiones de la patología del paciente con COVID. Está enfocado y está dirigido a médicos generales que no han tenido un conocimiento previo de la ultrasonografía, a estudiantes, a residentes, a médicos internos, a médicos familiares. Ajá. Si ustedes son expertos en ultrasonografía, por favor háganos nuestros comentarios. Vamos a enriquecernos muchísimo de lo que nos digan. Pero sí quiero dar este punto porque si no se pierde el objetivo y lo más importante de esto es el objetivo, ¿no? Antes de zarpar hay que tener un punto a donde llegar. Me despido de ustedes, saben que cuentan con todo mi apoyo en redes sociales, en @ultradocente vamos a estar. Agradezco mucho al doctor Carlos, al doctor Job, al doctor Jaime Sánchez y al doctor a Garza por incorporarse a esto y esperen grandes, 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 grandes sorpresas porque muy probablemente vamos a tener un aval académico y con ello puedan tomar este curso en línea bajo otra modalidad, ¿no? Espero que les haya gustado mucho esta introducción de Ultradocente. Estoy con ustedes. Se despide de usted su amigo, compañero, profesor, anestesiólogo, colega, como ustedes gusten, José Manuel Vázquez Reyes, y nos vemos en la próxima.